Bienvenidos mis queridos hermanos, una vez más. Es un gusto, un placer estar compartiendo la palabra del Señor para que podamos nosotros entender cuál es su bendita y hermosa voluntad para con nosotros. El tema de hoy es tentación. Una palabra muy importante para todos y cada uno de los que somos llamados a la obra del Señor. Debemos de conocer esta palabra porque es crucial para que nosotros podamos hacer de manera correcta la voluntad del Señor. Así que comencemos con palabra de oración. Te pido, Padre, Jehová, es tu bendito y hermoso nombre. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos abras el entendimiento para conocer tu palabra, que el Espíritu Santo de Dios nos revele esa hermosa palabra tuya, tal como la has mandado y así como está escrita aquí en tu palabra, para que todo el oyente y todo el que escudriña como los de Berea, abras tu Espíritu Santo en sus corazones los ojos del Espíritu, para que vean con claridad esa luz que es Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos en bendición para todos los oyentes. Te lo pido. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, esta palabra es importante, es crucial, como lo hemos estado diciendo, porque así nosotros podemos entender de manera correcta las Escrituras para saber qué es lo que Dios nos está indicando para que nosotros podamos ser, como dice en su palabra, encontrados unos obreros aprobados que usa bien la palabra de verdad. Así que la palabra es tentación. Y nosotros, mis queridos hermanos, podemos comenzar en las Escrituras que está en Santiago, capítulo 1, versículo 12, para que nosotros podamos interpretar por medio del Espíritu Santo correctamente. Santiago capítulo 1 versículo 12 y a la letra dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Maravilloso versículo, mis queridos hermanos. En este versículo de Santiago, Dios nos presenta la palabra tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra clave que estamos estudiando el día de hoy, en el original, en el texto griego, tentación significa peraismos, así se escribe o se pronuncia en griego, que significa poner a prueba, experimento, experiencia, solicitar, probar, examinar, a través, al otro lado de la orilla. Todas estas palabras las podemos usar para interpretar la palabra tentación. Analicemos a través de las Escrituras la palabra que estamos en estudio. Veamos en Mateo cómo se usa por medio del Espíritu Santo por la pluma de Mateo. En el capítulo 4, versículo 1, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. De nueva cuenta, aquí encontramos en la palabra del Señor, las Escrituras,
la palabra que tenemos en cuestión. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Debemos de analizar palabra por palabra cómo está la frase completa para que nosotros podamos entender. Tentado dice, ¿por quién? Por el diablo. Y fue movido para el desierto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiero que quedemos con esa mente que acabamos de leer, este versículo en Mateo 4:1, que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Con esa mentalidad podemos pasar nosotros a este mismo Mateo, pero en el capítulo 6, versículo 13, y dice a la letra, y veamos cómo es usada. Dice así, a la letra dice así, y leo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, aquí en este versículo 13 de Mateo 6, en esta maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña la estructura de una oración que mayormente se conoce como el Padre Nuestro, dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tentación, recordemos la palabra. Así que el Espíritu Santo en Mateo 4:1 llevó el Espíritu Santo a Jesús, nuestro Señor y Salvador, al desierto para ser tentado. En este punto de Mateo 6:13 dice, hacia nosotros, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que sigamos analizando esta palabra en las Escrituras, pero ahora nos vamos y nos movemos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Y a la letra dice así, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estamos en la carta de Pedro, pero recordemos en Mateo cómo él nos dijo, líbranos del mal. Líbranos, regresemos al texto para no cometer errores, porque ese es la carne que siempre comete errores, pero la palabra de Dios nunca comete error. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tentación. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación. Así que, juntos con volvamos al libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 13, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si aquí dice, Dios no tienta a nadie, y en Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación, y en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿Dios tienta o no tienta? Porque le estamos pidiendo en la oración que Dios Jesucristo nos enseñó, no nos metas en tentación. Y mismo Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, fue llevado al desierto para ser tentado. Claramente, a simple vista, pareciera
que Dios es el que tienta. Así que esto es una paradoja. ¿Qué significa una paradoja? Para que nosotros podamos entender en esta caja que es esta mente humana, para lo más bajo que podemos alcanzar al conocimiento infinito de Dios, debemos de entenderlo, sí. Pero vamos a ver qué es una paradoja. Significa dicho o un hecho que parece contradictorio a la lógica. Esto es lo que estamos viendo. Mateo dice, llevó el Espíritu a Jesucristo para ser tentado por el diablo. Y mismo Mateo, en el capítulo 6, dice, y no nos metas en tentación. Pero en Pedro dice, Dios, vamos ahí para que no nos equivoquemos y digamos una palabra por otra. Sabe el Señor librar de tentación. Así que es una paradoja, digamos, se contradice una cosa con otra. La palabra de Dios es perfecta. Los que somos imperfectos somos nosotros. Cuando nosotros leamos la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y si hay algo que nosotros no entendemos, recordemos que nuestra mente es limitada. Y la mente infinita de Dios nos muestra a través de su palabra, como dice, nos va llevando en el Espíritu de gloria en gloria, nos va revelando su palabra para que el conocimiento pleno de Cristo crezca en nuestro corazón. Esa es la manera correcta, mis queridos hermanos. Recordemos, no nos afanemos, no nos quedemos atorados en medio de una figura, un retrato de Cristo que nos enseña con una parábola, con un ejemplo de un siervo que está registrado en las Escrituras del Señor, para que nosotros nos quedemos en esa figura, en ese retrato y no podamos llegar a entender el verdadero significado que Dios nos está revelando por medio de su palabra. Para eso estamos aquí, escudriñando las Escrituras, para que sepamos el entendimiento correcto de la mente infinita de Dios, no en totalidad, pero sí en momento para que nosotros podamos hacer e interpretar correctamente la palabra del Señor tal como Él la dictó por medio del Espíritu Santo, sea por mano de Pablo, de Mateo, de Moisés, y como está escrito, por Moisés y sus profetas, ahora los apóstoles también. Nada más los apóstoles. Así que ese es el punto que nosotros estamos tocando. No se está contradiciendo ni una ni otra. ¿Dios tienta o no tienta? Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 6, nos puede ayudar para seguir avanzando en este estudio. Sin embargo, y leo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito es nuestro Santo Padre, Jehová de los ejércitos es su nombre. Estamos hablando, dice aquí en Corinto, este tema importante, crucial para la vida del cristiano, que nosotros debemos de entender que estamos hablando, dice en el 1 Corintios 2:7, sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado, pero ahora a nosotros ha sido revelado.
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que hay otro versículo que no puede quedar fuera de este estudio, y es aquí mismo, en 1 Corintios, pero en el capítulo 10, versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fin de la cita. Tentación, dice al final casi, juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Con todo este conocimiento que Dios nos ha dado hasta aquí en este estudio, la palabra tentación es neutral. No es mala ni buena. Importantísimo. Depende cómo es usada en el texto. Así que volvemos rápidamente lo que es al comienzo de nuestro estudio, que comenzamos con Mateo 4:1, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y si dice que Dios no tienta, y aquí dice que fue llevado para ser tentado, la palabra es una... Recordemos qué significa, el significado de lo que es la palabra que tenemos en estudio. Así que recordemos cómo significa. Peraismos significa poner a prueba, probar, examinar. Así que aquí en Mateo 4:1, Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser probado por una tentación. De hecho, si vamos al texto, ahí mismo nos lo puede decir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si cambiamos esa palabra tentado, importantísimo, de manera correcta y apropiada, le podemos poner: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Recordemos que nuestra mente es limitada. Tentación, inmediatamente nuestra mente capta esa palabra y se va a decir y pensar que es algo malo. No. La palabra tentación, recordemos que es neutral. Depende del texto. Porque Dios no tienta a nadie. Así lo dice en Santiago. Y lo estamos hablando, como dice en Corintios, capítulo 2, versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, lo que está a simple vista, eso no es. Necesitamos escudriñar las Escrituras como los de Berea para que encontremos correctamente ese significado. Ese es el objetivo de este estudio, para que nosotros seamos unos obreros aprobados ante Dios, que no tengamos nada de qué avergonzarnos porque usamos bien la palabra de verdad, que es su palabra. Así que aquí mismo, como lo hemos leído, 1 Corintios 10:13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación, que es una prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir. Ese es el verdadero significado, mis queridos hermanos. Así que podemos volver sin lugar a duda a la oración que Jesucristo nos enseña en Mateo 6:13.
Y podemos nosotros, de manera correcta, entender el texto en el original griego, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para eso debió de haber sido traducido. Hay muchas traducciones de manera según vaya pasando el tiempo, pero fue lo más probable griego, según los historiadores, pasa al latín, del latín al español, hacia nosotros, vaya, como somos hispanoparlantes. Y puede haber una variación de palabra o entendimiento. Pero para esto es este estudio que vayamos al original, que ya entendimos, peraismos, que es tentación, es neutral y depende cómo se usa. Una prueba. Y no nos metas en tentación. Pongamos, y no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. ¿Cómo podemos interpretar este maravilloso versículo? Señor nuestro, no nos metas en pruebas y líbranos del mal. Manténnos en una prueba. Nada más. Porque la prueba es externa. Pero si la internalizamos, nosotros se convierte y da el fruto pecado. Eso es lo que significa. Porque Dios no tienta a nadie. Así lo dice su bendita y hermosa palabra. Así que la tentación, debemos de mantenerla en tentación. Que esa piedra de tropiezo que vemos nosotros con el entendimiento de la palabra, que se aproxima hacia nosotros o nosotros a ella, no caigamos y tropecemos en esa piedra, en esa tentación. Nadie, mis queridos hermanos, que va caminando y ve un hoyo en el suelo, por muy necio que sea, no continúa caminando para caer. ¿Y sabe por qué los cristianos caemos en esas tentaciones? Porque no hemos entendido de manera correcta el significado que Dios mismo nos lo ha mandado. Nadie, por muy necio que sea, va a caer, hablando de un verdadero hijo de Dios. ¿Y por qué entonces caen los demás? Preguntará usted. Y me gusta que haga la pregunta. Porque nosotros somos vivos espiritualmente por la muerte sustitutiva de Cristo y Él nos dio vida juntamente con Él. Estamos vivos espiritualmente, tenemos los ojos abiertos del Espíritu, tenemos la mente de Cristo, así lo dice su bendita y hermosa palabra, y podemos ver esas tentaciones, esas pruebas. ¿Y por qué el otro cayó? Porque no es hijo de Dios, no ha sido rescatado, no ha abierto sus ojos espiritualmente porque Jesucristo no lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador. No ha reconocido que es pecador, que no puede salvarse por sí solo y que necesita a Jesucristo. Por lo tanto, está muerto espiritualmente. Y cae, y vuelve a caer en esas pruebas, tentaciones y lo peor de la situación. No sabe que está cayendo porque no siente, no ve, no entiende. Pero nosotros, como dice en la carta de Corintios, hablamos sabiduría oculta,
que Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, nos la ha revelado, nos la ha dado. Es maravilloso cómo Dios nos va llevando versículo tras versículo de manera correcta para poder entender este versículo donde está la palabra tentación. Mis queridos hermanos, dice que Dios dará juntamente la salida. ¿Saben cómo nosotros podemos estar victoriosos en esas pruebas que son tentaciones? Nada más hay una sola respuesta para eso. Dice, dará la salida. Es una. Cruzando la prueba. Es como un túnel que no hay otra manera de llegar al otro lado sino cruzándolo. Nosotros debemos de cruzar las pruebas. Para eso también Dios nos ha equipado de manera maravillosa, y eso está escrito en el libro de Efesios capítulo 6. La armadura de Dios para estar firmes y cruzar esas tentaciones, cruzar esas pruebas, para que el que se gloríese en el Señor, porque las pruebas son para nosotros, pero quien nos equipa y nos fortalece es Cristo Jesús para poder llegar a agradar en las obras que nosotros lleva. No son de nosotros. La obra de salvación es total y plena de Jesucristo. Consumado es, dijo en la cruz. Ninguno de nosotros ha sido crucificado en esta carne, pero sí en la de Jesucristo. La muerte vicaria, la muerte sustitutiva. Y allí Él nos lleva de manera correcta a este entendimiento, por medio del Espíritu Santo de Dios, que son las arras de la promesa que Él nos ha dado. Es poderoso nuestro Padre para poder hacer lo que Él cumple. Creamos en la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Es poderoso y misericordioso, y su misericordia es para siempre. Mis queridos hermanos, tenemos la mente de Cristo. Ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Estamos equipados. Dios lo sabe porque Él nos lo ha dado. Los que no lo hemos conocido es porque no leemos la palabra de Dios. Pero Dios quiere que sepamos lo poderoso que es Él, las promesas que Él ejecuta por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Porque la obra es de Jesucristo, y todas las obras después de Cristo son de Él. Para las obras de las cuales nosotros hemos sido predestinados para llevar buenas obras y andemos en ellas. Bendito es nuestro Santo Padre. Tentación, mis queridos hermanos, hay en todo momento y en todo lugar, en todos los días, día y noche. Velad y orad, dice su palabra. Estemos firmes, pero firmes en la roca que es Jesucristo, para que nosotros salgamos victoriosos, para que nosotros podamos decir de manera de gloriarnos en el Señor y decirlo así: Jesucristo es mi Señor. Maravilloso, cruzando esas pruebas sin miedo, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo?
ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separará. Bendito es su santo nombre. Gracias, Padre. Mis queridos hermanos, los invito para que mediten todos estos versículos de manera correcta en el Espíritu, para que nosotros podamos entender. Porque lo dice claramente en su palabra, que lo espiritual lo debemos de acomodar a lo espiritual. Y que nosotros, andando en el Espíritu, vamos a entenderlo. Terminemos en palabra de oración. Padre Santo, te doy gracias, Jehová de los ejércitos, es tu bendito y poderoso nombre. Te doy gracias por tu Hijo amado Jesucristo de haberlo enviado. Jesucristo, te doy gracias porque nos viniste y nos rescataste a todos y cada uno de los que te recibieron, como dice en tu palabra, y nos diste potestad de ser hijos tuyos. Gracias, Padre. Te pido bendición para todo el oyente, para que quede esta palabra, esta semilla en su corazón y germine cuando tú, Padre, des la orden de germinación. Porque la obra es tuya, Señor. Dice tu palabra, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Pablo sembró y Apolo regó. Pero el crecimiento lo das tú, Señor. Te pido ese crecimiento para todo el que escucha este mensaje. Bendícelo, Señor, porque tú has venido para salvar lo que se había perdido. Que escuchen y entiendan que somos pecadores y que no hay otra puerta más que Jesucristo, que Él es el camino, no hay nadie más. Y que pongan todo, que Él es la perla única y preciosa del gran precio, y den todo por esa perla, que es Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, bendiciones y un abrazo.